Catherine Salamanca, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalítica de la Pontificia Universidad Javeriana y me acompaña esta mañana en el desayuno. Bienvenida. Buenos días, Ángela, muchas gracias. Es mi Bancho, este es un tema muy polémico y para eso tengo una invitada y es Catherine Salamanca. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalítica de la Pontificia Universidad Javeriana y me acompaña esta mañana en el desayuno. Bienvenida. Buenos días, Ángela, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la adicción a celulares, televisores, tablets, videojuegos, pero vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con este tema. Y seguimos con actitud y buena vibra, muchachos, y como les estaba comentando, vamos a hablar sobre la adicción a las pantallas, no simplemente es a los videojuegos. Y por eso te quería preguntar, Catherine, que hagamos la distinción entre adicción a videojuegos y a pantallas. Catherine Salamanca, bienvenida al desayuno, Catherine. Iván, mil gracias verlos a ustedes. Bueno, digamos que sí existe una diferenciación puntual entre la adicción a las pantallas como tal y la especificidad en los videojuegos, porque ¿qué pasa? Y es que no podemos negar que la interacción está cambiando, ¿sí? Es que necesitamos en realidad estar frente a un celular por trabajo, por estudio, porque necesitamos comunicarnos, ¿sí? Entonces, no necesariamente existe adicción cuando yo estoy en el celular, hay que hacer esa diferencia, ¿sí? Y es cuando hay una adicción, por ejemplo, cuando yo no puedo controlarlo definitivamente, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y es 24/7, cuando a las 12 me llega un mail y efectivamente necesito por mi personalidad a veces contestar el mail, pues vamos a ver si esto le pasa a Iván un poco, ¿sí? Pregúntale. Te pasa un poquito a ver cómo es. Sí, un poquito soy adicto, pero es que ella está diciendo que estamos comunicándonos, estamos trabajando, no somos adictos a las pantallas. Pero sí hay una diferenciación, Iván, ¿no? Y es cuando yo siento que definitivamente lo puedo, necesito responderlo, pero yo sé que lo puedo responder en la mañana siguiente a las 5 de la mañana. Ahí, y claro, entonces comienzan a aparecer como estas trampitas con uno mismo, y es como, es que se me olvida, es que no puse una notificación, ¿sí? Catherine, no, qué pena para seguir con ese tema, pero yo quiero preguntar por los niños. Porque es que yo veo que de verdad los niños angelitas. ¿Usted tiene un hijo de cuántos? ¿3 años? Tengo uno de 3 y uno de 7 y desafortunadamente el de 7 ya le dio celular, pero para saber dónde está. Claro, y además los papás les dicen, cuando están como encantados con los niños, le entregan la tablet. Sí, tal cual. esa es la responsabilidad. Tal cual. Eso es lo que más me preocupa a mí, porque digamos que nosotros sí somos adictos al trabajo, pero el tema hoy de los niños adictos a las pantallas, desde los 3 años pegados a una tablet, a un televisor, al celular de los papás. Perdón, doy un ejemplo muy claro. Yo en un centro comercial veo que los papás van con el niño en el coche y cuando empieza a llorar, le entregan la tablet. Y este es un tema que tiene que ver con los papás, porque si nos... Bueno, tú que eres mamá, ¿por qué le entregaste la tablet o el celular? Porque es que hace pataleta y qué pena que haga pataleta en el centro comercial. Porque me está pidiendo algo que no se lo voy a comprar. Entonces, fíjense que más allá del niño como tal es cuál es el manejo que le estamos dando nosotros como papás y qué uso le estamos dando, ¿sí? Porque en realidad se volvió en el juguete. Antes le pasábamos el peluche y efectivamente... Antes nos daban una pela. Un carrito. También, bien, pero también educábamos de otra manera, ¿sí? Entonces digamos que estamos utilizando los medios de comunicación de una manera, de una solución bastante efectiva, los dispositivos de una manera bastante rápida, facilista, y les estamos dando un mensaje a los niños en realidad en donde es poco posible pensar inclusive, ¿sí? Porque todo está en la medida de un clic. Sí, eso es verdad. Catherine, y por ejemplo, ¿cuántas son las horas que uno debería estar dedicado a ya sea un videojuego, que uno le den ganas de jugar en la casa, a un niño, a un adulto, y cuántas horas le debe dar uno al celular? O sea, yo sé que lo acabas de decir, que es trabajando, pero debería ser como 2 horas y ponlo en la mesa y comparte con tu familia. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el año pasado la adicción a los videojuegos se incrementó, digamos, ¿sí? Y está dentro del manual de diagnóstico. De 25 a 30 horas semanales en el videojuego puedo decir que tengo una adicción efectivamente. Cuando la imposibilidad para estar en la cotidianidad, en una reunión social, en el trabajo, en el estudio, ahí estos son síntomas efectivamente de una adicción, ¿sí? Depende mucho de la edad en la que estén, ¿sí? Porque de los 2 a los 5, en la adolescencia es diferente y en la primera adultez, ¿sí? Entonces digamos que no hay unas horas específicas
sino que depende también mucho de la edad. Pero los papás lo deben regular. Es decir, Claro cuando que mi sí. papá, cuando yo estaba pelado, cuando tenía unos 12 o 13 años, que Años de UPA. no, pero espera un momentico porque Señor. te está contando Siga, una contradicción. siga. No se Porque usted ahorita desconcentre. me dijo de los niños del programa. Siga, no se desconcentre. Eso fue hace como 2 años. Sí. Y mi papá me decía, si usted le dedicara el tiempo que le dedica a los videojuegos para estudiar, sería el mejor estudiante, ¿cierto? Pero nunca había tampoco un horario. Simplemente yo tenía que hacer las tareas y después juega lo que quisiera. Eso ha cambiado de allá de los 90 a hoy. Esa adicción por los videojuegos, esa Ay, novedad por los videojuegos, que tú dices se ha incrementado en los últimos años. Pero desde los 80 vienen los videojuegos. Pues se ha incrementado. Hay que preguntarse el porqué del videojuego. ¿Qué hace que yo en realidad dedique 6 horas diarias al videojuego, por ejemplo? ¿Sí? Y esa es la pregunta clave. ¿En qué sentido? Y es que más allá de si es más o es menos, como habíamos dicho al inicio, en realidad la interacción sí ha cambiado y depende mucho, digamos, de el por qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿En qué sentido? Y es, en este momento tenemos profesionales en los videojuegos, Sí, ¿sí? viven de eso. Entonces, exactamente, no lo podemos satanizar, ¿sí? Pero cuando el videojuego se convierte en un refugio, cuando el videojuego en realidad sí me está alejando mucho de mis amigos, de las actividades de la vida cotidiana, ahí el por qué es muchísimo más trascendental. ¿En qué sentido? Y es que si lo estoy utilizando más porque no quiero tener una interacción muy puntual con mis compañeros. Incluso también hay que diferenciar mucho dentro de los mismos videojuegos. ¿Eso qué quiere decir? Y es, hay muchos que son de estrategia, hay muchos que generan, digamos, una parte cognitiva, un desarrollo cognitivo puntual, porque además planeo, porque tomo decisiones, pero cuando yo no puedo diferenciar eso de mi vida real y mi vida real se convierte en la virtualidad, sí estamos hablando de una distancia bastante Pero grande. perdón, ahí sí hay una gran diferencia, porque cuando nosotros jugábamos no había nada en línea y lo hacíamos en combo. O sea, nos reuníamos a jugar, Estamos a en otra compartir. época. Y en esta época es en línea. Entonces Sí. estás tú solo conectado con el mundo entero. No Pero huele, ahí no siente. estás generando una conexión, que es lo que estamos muchas veces satanizando, ¿sí? Es, tú puedes estar conectado con el mundo entero y ahí estás interactuando. Si esa conexión no traspasa otras fronteras y se queda solo en el videojuego, podemos estar hablando que digamos que sí hay una adicción o si hay un mal uso de la tecnología. Pero si yo esta interacción la vuelvo real, simplemente es pues es una estrategia que estoy utilizando para tener mayor comunicación, ¿sí me explico? Estamos hablando sobre la adicción a las pantallas y es un tema que preocupa mucho a los papás y a las mamás hoy en día, Angelita, porque vemos que los niños están pegados a las tablets, a los celulares, a los computadores, a los televisores. Entonces, ya para resumir y decirle a los papás y a las mamás que nos están viendo, ojo que su hijo está adicto a las pantallas. ¿En qué momento uno dice es adicto a las pantallas? Cuando hay unos cambios emocionales muy bruscos, por ejemplo, ¿sí? O cuando tengo una euforia muy marcada o cuando tengo una tristeza muy marcada, ¿sí? Cuando antes hablaba mucho y he reducido, digamos, esta interacción, entonces hablo menos. Hay síntomas muy físicos que es importante prestarle atención. Los ojos rojos, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? La salivación constante, Pálidos. el hablar más rápido, hay un letargo, ¿sí? Entonces los niños están muy cansados últimamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuestan a las 3 de la mañana y tienen que madrugar a las 5, entonces cuando se altera la vida cotidiana, estamos hablando de una adicción a las pantallas o específicamente los videojuegos, por ejemplo. Bueno, al principio estaban hablando y me hicieron sentir mal porque yo le di un celular a mi hijo Uy, sí, de 7 años, pero Es se lo di por horrible. un momento, se lo di ¿por qué? Porque cuando va a la casa de algún amiguito o algo es para comunicarse, no tiene internet ni nada. Eso no genera ningún tipo de adicción, pero sí lo siento que a veces se monta el carro y dice, ¿dónde está mi celular? Mi celular. Entonces, ese puede ser un síntoma de adicción. La pregunta del por qué sigo insistiendo es fundamental. ¿En qué sentido? Es que si yo le doy un celular a mi hijo para comunicarme, es diferente que ese celular a los 7 años lo utilizo para YouTube, para charlar con sus amigos, para seguir en los videojuegos, ¿sí? Entonces, es muy importante dejar también la claridad con el niño y es, esto lo vas a utilizar para, ¿sí? Cuando lo comunico, en realidad, sí puedo estar marcando un límite. El límite es importante, pero lo tengo que tener yo como papá respecto al uso de la tecnología finalmente. Bueno, entonces para que ninguna mamá se sienta mal y pueda dar este dispositivo para lo que acaba de decir la Vea, doctora. ¿Cómo no será tenga esto internet. que ya hay herramientas en los celulares para, ver el tiempo de las pantallas? sí. Por ejemplo, Instagram Sí, lo sí, tiene sí. ya. 5 minutos al día en la pantalla del celular. Esto es muy bien. muestre, venga, Pero mostremos además, bien, no olvídese. estas estrategias son muy importantes, Sí. ¿sí? Porque no podemos quitarlo de la vida cotidiana, pero cuando yo puedo darle un uso
que sea íntegro en mi vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existen muchas aplicaciones de el dormir, por ejemplo, y de cuántas horas estoy Pegado a la prendido pantalla. y en qué aplicaciones incluso estoy utilizándolo, ¿sí? No es lo mismo en mail que en Tinder o en Claro. Instagram. Ajá. Catherine, Tinder. para todas las personas que nos Tinder es están eso. viendo y las mamás que te quieren seguir preguntando cosas, ¿cuáles son tus redes para que se puedan comunicar contigo? Pueden entrar a mi página web, es www.catherinesalamanca.com. Bueno, nosotros seguimos con más noticias en el desayuno. Espero que les haya gustado esta nota y que por favor utilicen las redes de Catherine para que le sigan preguntando cosas.